el Rodo Negri, ¿lo presentamos o no? Sí. Auspicia Mutual Bancaria. Bueno, en el día posterior a la asunción de Yacunza, le decimos buen día. Buenos días, al Rodo Juan, Negri. buenos días, Gastón, buenos días, Paola. La verdad que es un orgullo escuchar como hemos escuchado la nota a este chico Lambert, que nos inyecta una dosis de un optimismo en un momento en que nos hace realmente mucha falta. Hoy para mí es un día triste porque he perdido un amigo, pero la ciudad ha perdido a una persona, a un empresario, a un emprendedor de aquellos como es Oscar Isabelino Maestri, Cacho, para los que éramos sus amigos. Cacho se fue, pero Cacho dejó un ejemplo y pensamos que ese ejemplo no había germinado. Y veo en este emprendimiento de los Lambert ese germinar de aquellos empresarios que se la juegan, aquellos empresarios que tienen la imaginación, la creatividad y la valentía para producir, para generar puestos de trabajo y para lograr un desarrollo que tanto necesita una comunidad como la nuestra. Por eso, en el recuerdo de Cacho Maestri, y hago este homenaje para esta familia Lambert, que es una emprendedora y es un orgullo para Concepción del Uruguay. Bien, para recuerdo de nuestra audiencia y de nosotros mismos, contarle a Concepción del Uruguay a qué se dedicaba Cacho Maestri. Cacho Maestri es uno de los creadores de FEPASA, junto con Roberto Perinotto, y generador de una de las industrias más importantes que hay en la zona, como la industria avícola, ¿no? Sí, es decir, claro, que llegó a tener una importancia fundamental en la provincia y en la Argentina. Bueno, digamos que la industria avícola hoy por hoy debe tener en la provincia de Entre Ríos prácticamente el 40% de la mano de obra ocupada en Entre Ríos en blanco. Depende de la avicultura, por la avicultura misma o por el transporte o por el consumo. Cuando tomamos contacto con la primera expo avícola, gracias a la amplitud de Darío Salazar, tomamos conocimiento y tuvimos relación con un panorama que no conocíamos su dimensión, pero hoy por hoy en la Argentina se recorre 1 millón de kilómetros diarios en virtud de la avicultura, y con eso combustible, neumáticos, industria metalmecánica, las dos industrias metalmecánicas más importantes de Entre Ríos, Herman y Lambert, basan mucho de su capacidad industrial en sostener, y poder brindarle a la industria avícola un mejor servicio, ¿no? De transporte. Así que con ello nos damos una idea de toda la dimensión que tienen laboratorios, en profesionales de la salud animal, etcétera, etcétera, que tiene, insisto, hoy una de las... la industria avícola más todas las industrias asociadas o que suministran bienes para la industria avícola, son sostenedoras de aproximadamente el 40% de la mano de obra en blanco en la provincia de Entre Ríos. Por otro lado, es decir, hay que sumarle lo que hace al consumo de nuestra gente. Hace poco tuve el honor de ser invitado a la presentación que hizo el Instituto de Investigaciones Económicas del Centro Comercial de nuestra ciudad, donde se presentaron resultados de una encuesta que seguramente se va a seguir realizando para poder hacer comparaciones y realizar la evolución que van teniendo cada una de las variables. Fuimos invitados por la licenciada Belén Gómez, y como resultado de esa encuesta recuerdo que en materia de carne, los dos cortes que más se consume nuestra población son de pollo. Son patamuslo y son pechugas de pollo. Fíjate vos la importancia que tiene para nuestra ciudad y para nuestra gente y para la alimentación de nuestra gente en este momento
el pollo en lo que hace a el consumo, ¿no? Bueno, nos fuimos al corno. No. Pero yo quería rendirle este homenaje a Cacho. Lo que pasa es que nos pasa como nos pasa con Lambert. Tal cual. Y de alguna manera lo veníamos... Creo que rondó durante todo el programa, en la jornada de hoy, las cosas que a veces es necesario parar para mirar, y que las cosas no son fotos, sino que son... películas. Son proyecciones. Es así. Y la industria avícola, cuando hablamos de Cacho Maestri, hablamos de industria avícola, entramos a valorizar que un hombre que se le antojó tener pollito en un cajón no era un tarado, sino que era un hombre con una proyección que hoy, insisto, como colación, digamos, plantó una semilla para que hoy trabaje la mayoría de los entrerrianos que no trabajan en el Estado, trabajan en la industria. Si vos me permitís agregar una postilla más, agréguele. Porque vos mencionaste a Río Uruguay Seguros, y cuando yo ingresé a Río Uruguay Seguros allá por el año 70 y algo, Cacho Maestri era la mano derecha de Cipriano Marcó, que era el presidente de la cooperativa por aquel entonces. Y Cacho Maestri era una de las mentes brillantes que sentó las bases de esa empresa cooperativa. Fíjate vos cómo estamos juntando la producción avícola con una entidad de servicio. Cacho Maestri era un hombre inteligente, era un hombre sagaz, era un hombre creativo, era un hombre con el que yo personalmente, políticamente podía tener muchos desacuerdos, pero que era fundamental escuchar, porque su visión realista, inteligente y desapasionada siempre nos aportaba algo nuevo. Yo recuerdo cuando muy jóvenes, el grupo de empleados de Río Uruguay de aquel entonces generaba instituciones solidarias como la Mutual, como el Centro Recreativo Río Uruguay, un club para los empleados, como el propio sindicato. Nosotros le pedíamos consejo a Cacho. ¿Por qué? Porque llamábamos a gente de Buenos Aires que eran asesores de nuestra cooperativa y nos decía en el año 85 que nuestra Mutual era inviable, que iba a durar 3 meses. Hoy tiene más de 30 años. Pero quien nos daba, quien nos alentaba, era desde el punto de vista técnico, era Cacho. Bueno, quiero dar una vuelta a la página de todo esto y nos vamos a la literatura. ¿Qué trajiste hoy? Hoy había traído un cuento, pero en realidad lo cambié por otro porque no sabía el tiempo que iba a disponer. El cuento que les voy a leer se llama Le metieron el perro. Es del libro De aquí, de allá y de mi abuelo también, y dice así. La vida no había sido fácil para ninguna de las dos. Como amigas entrañables habían compartido la adolescencia, pero luego tomaron caminos diferentes, se mudaron de ciudad, se casaron, tuvieron familia y perdieron aquella hermosa relación. Al principio se llamaban por teléfono todas las semanas. Después comenzaron a prolongarse los tiempos, los intereses y las distancias se hicieron cada vez mayores. Las obligaciones que cada uno tuvo para con los suyos hizo que las afinidades fueran separándolas durante mucho tiempo, incluso dejaron de llamarse. Los años pasaron y la vida, en un raro e inesperado giro, volvió a reunirlas. Un día, la casualidad hizo el milagro en la terminal de Retiro. Una volvía de su adoptiva Concepción del Uruguay y la otra también de una patria extraña, Córdoba. No hizo falta más que verse para que los recuerdos volvieran a acercarlas. La confitería hizo el resto. Se pusieron al día y eso las volvió a sentirse unidas de nuevo. Inesperadamente, el cariño y el afecto renacieron como si jamás se hubieran ido. Parecía que apenas ayer habían dejado de verse. Hacía poco que habían quedado viudas después de vidas anodinas y rutinarias en las que, con diferentes matices, lo único positivo que rescataban eran un par de hijos cada una. Adela se afincó en Concepción del Uruguay.
Había encontrado allí un hombre del que creyó enamorarse. Se casó al poco tiempo, amable, gentil, y si bien era permisivo, parecía ignorar su existencia. Nunca supo si era culpa de ella o de él, pero la relación cayó en una monotonía que los acompañó hasta la muerte muchos años después. Casi dos extraños vivieron juntos durante años y sin que ninguno tuviera el valor de enfrentar la situación poniéndole un punto final. Durante todo este tiempo, sus sueños de volar por los ásperos caminos de la investigación universitaria se fueron esfumando, diluyendo, las posibilidades se iban cerrando, se sumaban problemas económicos y la responsabilidad que tenía hacia sus hijos hicieron imposible que lograra realizarse personalmente. Solo en ellos encontró un consuelo. Marta parecía haber calcado su vida. Su afición por el arte se quedó encerrada en una tienda del interior de la provincia de Córdoba. La vida no le fue fácil y tuvo que lidiar con un marido violento, autoritario y desconsiderado que jamás la tuvo en cuenta. Los chicos estuvieron siempre a su cargo y fue el único sostén de la casa y de la vida. Solo los pequeños fueron compañía y consuelo. Él hizo la suya hasta que sus propios excesos lo llevaron al camino sin retorno. Los hijos de ambas se habían casado y desarrollado sus vidas en diferentes lugares del país. De vez en cuando, muy de vez en cuando, se acordaban de ellas, de sus necesidades y deseos. Después de un largo rato, contándose todo, se quedaron en silencio, pero mirándose con una enorme profundidad, sus ojos se reencontraban, igual que en la adolescencia, con aquel brillo especial de entonces. Parecían hablarse sin pronunciar palabra. Adela sonrió hasta que Marta le dijo: ¿y si nos vamos a vivir juntas? Tan bien que la pasábamos de adolescentes. ¿Y si probamos? ¿Por qué no?, fue la respuesta rápida. No le fue difícil porque ninguna de las dos tenía grandes pretensiones y la búsqueda no se hizo larga. Un discreto departamento en Floresta les gustó a ambas, en planta baja, un pequeño patiecito, 2 dormitorios, donde ellas compartían uno y el otro quedaba para las eventuales visitas de los hijos o los nietos. Las comodidades eran básicas y elementales. Hubo otra cosa en la que coincidieron: querían un perro, una mascota, a quien atender, mimar y que a su vez le sirviera de guardián. Aunque más no sea para ahuyentar posibles rapiñeros o ladrones de los que abundan, según nos bombardean los medios todos los días en la Argentina de hoy. Adela se acordó que tenía un primo mayor en Escobar que era veterinario, lo llamó por teléfono y Eduardo, que así se llamaba, le comentó que justamente tenía que viajar a Buenos Aires y les llevaría un perro muy bueno que había recogido de la calle y que no dudaba que les encantaría. 2 días después Eduardo tocaba el timbre del departamento, llevando en sus brazos el regalito, un hermoso perro blanco con manchas marrones. Colita llamaron al pequeño animal. No era cachorro, tenía un mediano porte y ostentaba una raza desconocida. Sus ojos tristes parecían traslucir una vida dura, sin amor, casi igual que al de ellas dos. Si uno hubiera podido imaginar los días, semanas y años que pasaron desde aquel día, nunca podría ser tan optimista y no podría adivinar que una hermosa forma de felicidad se instaló en aquella casa. Adela, Marta y Coleta vivían en total armonía y no había visita, que no eran tantas por otro lado, que no lo notaran. Era tal el entendimiento y la forma que se organizaron que se acompañaban al cine, paseaban al perro, hacían los mandados, casi naturalmente, con comprensión y afecto, al que sumaron una ordenada forma preventiva de cuidarse mutuamente, evitar robos, arrebatos. Llaves, candados, cadenas, pasadores y además el fil animal fueron sus escudos. Colita se convirtió en héroe cuando sus ladridos pusieron en fuga aquel arrebatador, la vez que Adela imaginó ser atacada cuando volvía de la farmacia, o aquella otra en que asustó al desconocido que intentó forzar la puerta del departamento. Nunca tuvieron problemas o desacuerdos, tenían gustos afines, lectura, teatro, cine, televisión, y se entusiasmaban contándolos. Su vida transcurría pacífica y felizmente hasta que pasó. Aquel oscuro día de agosto, cuando al levantarse no escucharon el reclamo de Colita para que le abrieran la puerta que daba al patiecito y hacer sus necesidades en la caja que tenía asignada. Preocupadas se vistieron rápidamente y lo buscaron por toda la casa. Estaba en el lavadero, frío y sin movimiento. Su fiel amigo se había ido. Las ganó el desconsuelo y lloraron ambas abrazadas amargamente. Después de la primera impresión,
y cuando poco a poco el exteriorizar el dolor se les fue calmando, fueron empujadas por la realidad de tener un cadáver en el departamento y se preguntaron qué hacer con él. Rápidamente desecharon el ponerlo en una bolsa y dejarlo en la basura, como habían escuchado que hacen tantos otros. Colita no se merecía eso. Ellos no eran así. Esa no era la forma de reconocerle tanto cariño y lealtad y devoción. ¿Cómo pagarle con semejante bajeza las veces que les había defendido y acompañado? ¿Cómo podían hacer para despedirlo con dignidad? Adela recordó a Eduardo y volvió a conectarse con él. Ya viejo, le dijo que no se hicieran problema, que las comprendía y que él mismo se haría cargo porque tenía un pequeño cementerio de mascotas, limpio y lleno de flores, pero que les pedía que le llevaran el cadáver hasta Escobar porque los años lo habían poblado de achaques y no le permitían ir a buscarlo. Quedaron en eso. Pareció una buena solución, tal vez la mejor. Por el tamaño de lo que tenían que llevar, decidieron que lo mejor era ir en tren. ¿Cómo transportarlo? Después de desechar un montón de alternativas, Marta tuvo una idea fantástica. Recordó la vieja valija que había traído años atrás de Córdoba y pensó que era suficiente para contener el cadáver de Colita. Sin pasar el tiempo para que el mismo no se descompusiera, lo envolvieron con una sábana, lo acomodaron dentro de ella y marcharon para Retiro. Cuando llegaron a la estación, Marta fue a sacar boletos, mientras Adela quedó en el hall central con la valija. El tiempo pasó y Adela tuvo ganas incontenibles de ir al baño. Seguramente la propia situación, los nervios o los mates que habían tomado en demasía le jugaron una mala pasada. Vio cerca a un joven de buen aspecto que lo observaba. Le pareció confiable y no pudiendo más le dijo: «Joven, por favor, me cuida el equipaje que voy a ir hasta el baño». «No hay problema, señora, vaya tranquila, que yo me encargo». Cuando Marta volvió no encontró rastros de su amiga, pero se quedó allí esperando. Cuando Adela regresó vio a Marta sola y ni rastros del joven ni de la maleta. Entonces le contó a su amiga con preocupación lo que había pasado. Las habían robado. Al principio fue sorpresa, luego estupor, hasta que los ojos de las dos ancianas se reencontraron, igual que en la adolescencia, con el brillo especial de entonces, con la misma picardía y casi al unísono, sin decir palabra, no pudieron más que ponerse a llorar y llorar, inconteniblemente, llorar de risa. El ladrón. Le metieron el perro. Sin querer le metieron el perro a un ocasional ladronzuelo. Rodo, muchas gracias. Nos vemos el miércoles, Dios mediante. Si Dios quiere, así estaremos.